Vimos lo que es una tabla. Bueno, definimos que es una estructura principal y más general que existe para almacenar la información. A grandes rasgos, eso es una tabla. Ahora bien, también vimos la parte de qué son los campos. Vimos algunos ejemplos de cómo se construyen los campos. En este caso, los campos son equivalentes a los encabezados de una tabla. Como vimos en este pequeño ejemplo, tenemos campos que es el ID o identificador. Tenemos el nombre, el apellido, el país y teléfono. Todos los encabezados forman parte de una tabla. En este caso son los campos. Pero también en una tabla tenemos los registros, que son los datos de la tabla. Es decir, son las filas. Acá tengo un registro y también tengo un segundo registro. Es decir, el conjunto de información de una fila es equivalente a un registro. No sé si a alguien no le quedó claro esta parte en la sesión número 1 sobre cómo se compone una tabla. Ahí en el chat quedó claro esa parte porque sí me interesa que quede bastante claro. A lo largo de las sesiones vamos a ver la importancia de saber qué son los campos y los registros. ¿Sí? Muy bien. Una consulta. Aquí en el chat, por favor. Me indican si todos ya pudieron instalar el SQL Server o tenemos personas que todavía han tenido problemas con la instalación. ¿Ya está? De su primera clase, Johan, bienvenido. No se puede instalar. Tal vez me pueden indicar qué error les da. Los pasos, fíjense que los pasos, inclusive se les compartió eh, 3 videos, pero la que más me interesa es la parte número 1 y la parte número 2. Solicito ahí el apoyo de nuestra coordinadora que haga favor de reenviar nuevamente los pasos. Pero sí me interesa que todos tengan la herramienta. El día de hoy vamos a ver puramente práctica, pero ya el próximo día de clases, que es el día viernes, vamos a entrar de lleno en la herramienta. Vamos a crear nuestra primera base de datos. ¿Correcto? Bien, voy a continuar. Instalé como Express, muy bien. Bien, como parte introducción sobre lo que es la normalización de base de datos, generalmente se utiliza para maximizar el desempeño en una base de datos hacia grandes rasgos. Y también nos sirve para evitar la redundancia de la información. ¿Ustedes saben a qué se refiere acá con redundancia de la información? Ahí en el chat, por favor. ¿Saben a qué se refiere cuando se indica redundancia de la información? ¿No? Repetir. Es correcto. Muy bien. Excelente respuesta. Es decir, que en una base de datos ya normalizada no debemos de tener información repetida. Por eso vamos a ver hoy la importancia de poder crear las normalizaciones de la forma adecuada. Correcto, o duplicados, muy bien. Ve acá, teoría de la normalización. Se los voy a remarcar acá. En la teoría nos indica, es un diseño de una base de datos. Muy bien, que se obtienen unas tablas, pero no podemos estar seguros de que no presenten problemas. Generalmente cuando diseñamos una tabla, la importancia es de realizar un análisis previo, ya sea en papel o en alguna herramienta. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de ir directamente a un gestor y empezar a crear nuestras tablas sin previo análisis. No me dejarán mentir las personas que ya trabajan en base de datos, la importancia de tener un análisis previo. ¿Para qué? Para determinar la información que nos va a ser útil. Y asimismo, también tener un respaldo de lo que se está trabajando. En caso de una auditoría, nosotros tenemos el respaldo de lo que tenemos en nuestra base de datos con un análisis previo. Para eso nos sirve la normalización. Cuando una tabla no está normalizada, vean,
los problemas que se puede dar. Alguno de ellos es la incapacidad de almacenar ciertos hechos, es decir, no tener un historial de nuestra información. La redundancia, ya vimos que es duplicidad de la información. Ambigüedades significa no tener de manera clara la información, ¿correcto? Y también se puede dar pérdida de información. ¿Qué pasa? Cuando una tabla no está normalizada, nosotros podemos duplicar la información. Si eliminamos una fila, posiblemente vaya a alterar esa información. Por eso la importancia de tener de forma correcta nuestra normalización en las tablas. Ve acá. Generalmente en la normalización existen 6 formas normales, pero aplicar las 3 primeras es más que suficiente. Debido al alcance, vamos a ver las 3 primeras formas normales y son las que más se utilizan. Las primeras 3 formas normales de normalización en una tabla. Vamos a ver a continuación la primera forma normal. Ve acá. ¿Qué se refiere con la primera forma normal? Dice, la primera regla de normalización se expresa generalmente de forma de 2 indicaciones separadas. Importante que se aprendan estos ítems 1 y 2. Para que una tabla esté en primera forma normal, todos los atributos, valores almacenados en las columnas deben ser indivisibles, es decir, que sean atómicos. Correcto, esa es la primera. Y la segunda es, no debe existir grupo repetido de valores. Nos va a quedar bastante claro cuando veamos los ejemplos, porque me gusta también aplicar lo que se está acá, se está viendo en la teoría, en la práctica. Se escucha muy bajo. ¿Me confirman, por favor, si se escucha demasiado bajo? Le voy a dar todo el Profesor, volumen. disculpe, ¿puede repetir qué es indivisible? Disculpe. Ok, ve acá. Dividir. Se escucha correcto, profesor. Muy bien, muchas gracias. Indivisible quiere decir que ese campo no se pueda dividir. Correcto. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre cómo funciona la parte de indivisible. Ve acá. Muy bien, gracias ahí por la retroalimentación. Aquí hay un ejemplo clásico que les elaboré para que quede claro. Ve acá. Ejemplo de la tabla sin la primera forma normal. Nos indica identificar las columnas que son divisibles y crear las tablas necesarias para tenerla en la primera forma normal. ¿Qué nos dice la primera regla? Acá. Que todos los atributos o valores, en este caso los campos almacenados en nuestra base de datos, que es equivalente a columnas, deben ser indivisibles. Y quiero que ustedes me identifiquen acá la primera columna. Acá, la columna nombre. Solamente fíjense en la primera columna. Nombre. ¿Ustedes consideran que ese campo es indivisible o si es divisible? Indivisible. Indivisible. Divisible. Si es. Los demás. Me interesa que todos participen. Es divisible, profesor. Es divisible. Vean acá. Vean acá. El nombre, y quiero que se den, percaten en estos registros. Vean, acá tengo un nombre, correcto, Juan. En el segundo registro yo tengo Carlos R. Punto. Y en el tercer registro tengo 2 nombres, Marlon Esaú. Es decir, que acá nosotros ya detectamos que esta tabla necesita normalización. Correcto. Por favor, todos vamos a abrir nuestro Excel porque me interesa aplicar o que aprendamos a aplicar lo que es la primera forma normal. Y vamos a empezar a redactar. Acá voy a copiar
Le pueden tomar ahí una captura a esta tabla y lo vamos a pasar en nuestra hoja de cálculo. Hasta acá. Y ahorita vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema que tenemos acá. Que no debe ser divisible. Y lo voy a pegar acá. Ve acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear o normalizar esta tabla en su primera forma normal. Con base a esta información, ve acá, tenemos, a ver, ¿cuántos campos tenemos acá en esta tabla? 5. Muy bien, correcto. Tenemos 5 campos. ¿Por qué? Vea, tenemos nombre 1, apellido 2, dirección 3, teléfono 4 y país 5. Tenemos 5 campos. ¿Cuántos registros tenemos en esta tabla? 3. 3, ¿verdad? Muy bien, tenemos 3. ¿Por qué? Tenemos a Juan, tenemos a Carlos y tenemos a Marlon. Vamos a aplicar la primera forma normal. Acá. Primera forma normal. O 1FN es equivalente a primera forma normal. Lo primero que nos dice la regla es que no sean divisibles. Correcto. Y ya detectamos que nombre acá se puede dividir. ¿Cómo? Nombre 1. Correcto. Nombre 2. Regularmente y rara vez algunas personas tienen 3 nombres. Al menos acá en mi región hay personas que tienen inclusive 3 nombres. Ustedes me confirman, por favor, si en su región también hay personas que tienen 3 nombres. ¿Sí? 2, dice Juan. Yadir dice que sí. 3. 2 hay. Dice Luis. Muy bien. Vamos a manejar un estándar. Correcto, lo vamos a dejar con 3. Recuérdense que el nombre de 3 puede ser opcional, pero me interesa que al menos tenga el campo nombre 1. ¿Por qué? Porque toda persona al menos tiene un nombre. Correcto, he visto hasta 4, dice Luis. Sí, es correcto. Ve acá, vamos a dividir. ¿Me confirman si ya tienen abierto su Excel, por favor? Para que podamos realizar este análisis. Recuérdese la importancia de crear un análisis. Posteriormente, cuando nosotros ya estemos en las sesiones anteriores, nosotros ya seamos capaces de identificar sin necesidad de crear primera forma normal, segunda forma normal o tercera forma normal, automáticamente nosotros ya sabemos que necesitamos normalizar nuestras tablas, ¿correcto? Y van a ver que en la herramienta le va a ser mucho más sencillo ya tener analizado esto. Muy bien, ve acá. Vamos a crear nuestra primera tabla. Le vamos a escribir persona. Nuestra primera tabla. Voy a colocar en un color verde. En negrita. Y voy a escribir persona. Esta es nuestra primera tabla. Ve acá. Y vamos a crear nuestros campos. En este caso, tenemos nombre y apellido. De igual manera, ¿ustedes creen que apellido es divisible o no es divisible? Sí, ¿verdad? Correcto. Regularmente el apellido tiene apellido paterno, apellido materno y también está la parte de apellido de casado. ¿Correcto? Es correcto, Roboti. Muy bien. Ve acá. Vamos a crear nuestro primer campo. En este caso va a ser nombre 1. Nombre 1. Segundo campo, nombre 2. Importante no dejar espacios. Voy a quitar el espacio. Nombre 1, nombre 2. Acá, para que lleguemos a un acuerdo regularmente,
solamente se dejan nombre 1 y nombre 2. Opcional, nombre 3. Voy a dejar con 2 nombres. Nombre 1 y nombre 2. En este caso va a ser también el apellido. Apellido, guión, paterno. Siguiente. Apellido materno. ¿Consideran que es importante tener un campo que diga apellido casado o casada? Vea Cine Plus. Ahorita solamente vamos a crear normalización para no salir del alcance de las sesiones posteriores. Ahorita me interesa mucho que quede claro la parte de normalización. Pero sí lo vamos a ver. Muy, muy buena pregunta ahí. No sé quién es Cine Plus. Mejor si le cambia el nombre, puede editarlo para yo poder identificar. Casado, no dice. Muy bien, vamos a dejar ahí. Tenemos nombre 1, nombre 2, apellido paterno y apellido materno. Ahora bien, quiero que me digan algo. Estamos en dirección. ¿Ustedes creen que dirección es divisible o no? ¿Sí? Sí. Ok, es decir, que acá nosotros ya vamos a crear una tabla adicional. Que alguien me diga por qué una tabla adicional y no dejarlo en la misma tabla. Porque tiene calle, ciudad y código postal. Es excelente. Y ve acá la segunda regla que nos dice la forma normal. No debe existir grupo repetido de valores. La dirección se puede repetir, ¿correcto? Ve acá. En este caso tengo, por ejemplo, calle, tengo lote y tengo también código postal, vea, y código postal. Acá yo ya estoy repitiendo información. Vamos a crear una tabla exclusivamente para dirección. Voy a copiar la tabla que dice persona, solamente el encabezado. Y voy a escribir o copiar en ese caso, voy a escribirle dirección. Importante acá. ¿Qué datos consideran que debe llevar la tabla de dirección? Calle, dice Mario. Muy bien. La calle. Vamos a escribir número, guión, calle. Número, calle. ¿Qué otro campo consideran que debe llevar la dirección? Avenida. Código postal, dice Cine Plus. Provincia. Ve acá. Todos los datos que me están otorgando es correcto si lleva. Pero vamos a ver que de esos datos van a salir más tablas. Departamento, nombre de la calle, número de calle, nombre calle. Nombre calle. Otro dato importante también puede ser el número de avenida. Número de avenida. El número de casa, también número de casa. Número de casa. Y voy a escribir lo que indicaron los compañeros. Departamento. El departamento. La provincia. Y código postal. Código postal. Ahí lo voy a dejar. Manzana, también puede ser manzana. Número manzana. Acá. Ya identificamos, en este caso, le de la dirección, que sí es divisible. Y ya tenemos por separado nuestra tabla de dirección.
Número de lote, muy bien, ese es equivalente acá. Número de casa, pero si gustan le voy a cambiar. Número de lote. Número de lote. Excelente. Excelente aportación ahí de todos. Ahora quiero que vean la siguiente columna. ¿Ustedes consideran que teléfono de una persona es divisible o no divisible? Indivisible es no. Muy bien. Les voy a realizar una pregunta ahí. ¿Qué pasa? Regularmente cuando estén llenando un formulario, en el caso de ya sistemas informáticos, le van a solicitar número principal, ¿correcto? Número de emergencia o número de casa. ¿Qué consideran que va a ir ahí? ¿Verdad que sí es divisible el teléfono? Necesitamos crear una tabla específicamente para teléfono. ¿Correcto? Vamos a crear la tercera tabla. Sería teléfono. Acá, teléfono. ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando simplemente los encabezados y acá voy a cambiarle. Teléfono. Voy a escribir teléfono principal. ¿Qué otro consideran? Teléfono alternativo. Ustedes pueden escribirle un sinónimo ahí a teléfono alternativo. ¿Qué otro teléfono consideran que debe de ir? Teléfono móvil. Teléfono de casa también puede ser. Ahí, hasta ahí lo vamos a dejar. Tenemos 4 teléfonos. Ve acá. País. ¿Consideran que es divisible o no divisible? Pregunto. Sería divisible porque algunos tienen ciudad, otros república. Sí, sí es divisible, correcto. ¿Qué puede ser en, por ejemplo, país? Puede ir el nombre del país y también puede ser el código de país, correcto. ¿Cuál es el código de su país allá en Perú? 50, 51, 52. 51, correcto. En mi caso, en mi región es 502. ¿Por qué hago estas observaciones? Porque acá es más fácil tener el código 51, ¿correcto? Y vean cuántos caracteres nos estamos ahorrando en una base de datos. Simplemente va a ser 2, ¿correcto? Entonces vamos a crear una tabla adicional. Control C y Control V. Y sería país. Código de país. Nombre de país. 2 campos nada más. Nombre de país. ¿Consideran que debe de ir otro campo o está bien con solo 2? A ver, lo dejamos con 2. Correcto. Estamos simplemente la descripción. Podemos escribir aquí descripción. O bien, en ciudad dice Luciano. ¿Consideran que Luciano está no correcto? La parte de ciudad. O ciudad es una tabla adicional. No corresponde, ¿verdad? Acá vamos a dejar 2 campos nada más. Es país. Muy bien, es país. Vean cuántas tablas tenemos de una. De una tabla tenemos 1, persona, dirección 2, teléfono 3,
país 4. Acá está en la primera forma normal, nada más. Pero recuérdense, tenemos dos formas todavía que por estudiar. Para eso es la importancia de crear un análisis previo. Verifiquemos la teoría. Si gusta, le toman captura a esto. Si todavía no lo han hecho, lo voy a reducir. Ahí, o lo pueden tener como captura o como referencia nada más. Me interesa que tengan esto porque con base a eso nosotros vamos a ir creando nuestras bases de datos. Y así ustedes ya saben las buenas prácticas con respecto a lo que es la información, específicamente cuando se esté trabajando en las bases de datos. Verifiquemos la primera. Ya cumplimos con los dos. Que no son indivisibles, ¿correcto? Y que no deben existir grupos de valores. Ojo acá. Cuando estemos en la tercera forma normal, nosotros vamos a rectificar acá, que no sean indivisibles, ¿correcto? En todas las tablas. Pero vamos a pasar a la segunda forma normal. No sé si les quedó claro antes de seguir la primera forma normal, cómo trabaja. Importante esto, que se aprendan esto. Que todos los atributos, en este caso los campos almacenados, no deben ser divisibles. ¿Les quedó claro esta parte? Muy bien, Carlos. Cada atributo debe ser único, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes, voy a abrir acá. Ahora ya saben que cuando ustedes van a tener un formulario así, en cualquier sistema informático que hayan utilizado. Esto no es, permíteme. Voy a crear acá, solo como ejemplo nada más. Solo para que quede claro sobre cómo debe de ir de la mano la base de datos y también con los sistemas informáticos. Regularmente cuando usted llena cualquier información que le están solicitando en una página web, regularmente tienen primer nombre. Primer nombre. Voy a expandir acá. Primer nombre. Luego tienen segundo nombre. Segundo nombre. Luego tienen apellido paterno. Voy a expandir acá, apellido paterno. Y también tienen apellido materno. Y así sucesivamente. Ahora ya saben, cuando ustedes estén utilizando un sistema informático y ven esto, claramente ahí están aplicando las buenas prácticas con respecto a las bases de datos, porque no es lo mismo tener esto acá. Ingrese su nombre en un sistema informático y solamente tienen un campo acá. Acá. Acá usted puede escribir, por ejemplo, Juan. No le gusta su segundo nombre, va a dejar su inicial. Su apellido, no me gusta mi segundo apellido, puedo dejar mi inicial. Ve acá. ¿Qué pasa ahí? Y viene otro usuario, va a escribir, no me gusta mi primer nombre. El segundo nombre sí. Mi primer apellido no me gusta. El segundo apellido sí. Juárez. Vean la diferencia que hay ahí. Ahí nosotros ya tenemos redundancia, en este caso, en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque está incompleta la información. O bien, un usuario puede escribir Ana María Flores Santizo. Hay tres maneras, vean, de tener información y acá no tenemos
completa la información en ciertos usuarios, ¿correcto? Y es diferente a tener esto, vean, normalizado, que debe escribir su primer nombre, segundo nombre, apellido, paterno y paterno, a tener esto. Ustedes me dirán de qué manera o cuál es la forma correcta de trabajar. Si en la primera opción, este de acá, o la segunda. ¿Qué consideran ustedes? ¿La primera o segunda opción? La primera, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque seguramente, ahorita que ya están viendo parte de la base de datos, usted ya tenga el conocimiento básico de cómo gestionar de forma adecuada cualquier gestor. Esto aplica para cualquier gestor, no solamente para SQL, sino que a cualquier gestor. Ya vimos que hay varios gestores, ¿correcto? ¿Se recuerdan? Menciónenme 2 gestores, por favor. Correcto, Luis. 2 gestores, ¿se recuerdan? Clase 1. MySQL, dice Raúl. Oracle, muy bien. SQL Server, excelente. Muy bien, están en lo correcto. Voy a continuar acá. Bien, quedando claro la parte de la primera forma normal y vamos a pasar a la segunda forma normal. Esto es sencillo. Ve acá, dice una base de datos. ¿Está en segunda forma normal? Sí. Cumple lo siguiente. ¿Está en primera forma normal? Ya lo tenemos en primera forma normal. Cada atributo no clave depende de la clave primaria. Es decir, acá, me voy a dar zoom. Hasta acá. Consideran que estos atributos dependen de una clave. Tenemos nombre 1, nombre 2, apellido paterno y apellido materno. María debe, muy bien. Postgres. ¿Qué me falta acá para tenerlo en segunda forma normal? Voy a regresar a la teoría. Ve acá, cada atributo no clave depende de la clave primaria. Ustedes ven una clave primaria acá en nombre 1, apellido 2, apellido paterno, apellido materno. No, ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos una clave primaria, acá una clave primaria, para que esté en segunda forma normal en todas nuestras tablas. El ID, muy bien. Para una persona, ¿cuál puede ser su ID? Recuerden, el ID no se puede repetir. El DNI es correcto. El DNI o el RUC pueden ser también, no se puede repetir. Vamos a crear acá DNI. Vean, DNI. Y entre paréntesis yo voy a escribir PK, que es primary key o llave primaria. Acá. Lo que es llave primaria, llave foránea, lo vamos a ver ya directamente cuando estemos en la práctica. Y vamos a realizar este análisis que nosotros estamos creando. Lo voy a dejar ahí. ID DNI, muy bien. Yo acá simplemente lo dejé DNI. Me interesa que les quede claro hoy lo que es la primera, segunda y tercera forma normal. Entonces nosotros ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ya vemos que estos atributos dependen exclusivamente de una llave primaria, del DNI. ¿Cómo es eso? Voy a regresar a mi dibujo anterior. Y voy a escribir un campo acá. Déjenme ver. Aquí. Quiero hacer una búsqueda con DNI. Por medio del DNI, recuerden, se va a hacer la llave primaria. Yo puedo escribir DNI igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando yo realice eso o ejecute eso,
En nuestro gestor automáticamente vamos a tener toda la información, acá, toda la información que está relacionada con este DNI. Por eso es importante. En la segunda forma normal nos dice que todos los atributos no claves van a depender de una llave primaria. Nombre, de acá tenemos nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. Van a depender exclusivamente de la llave primaria, DNI. ¿Correcto? DNI. No sé si les quedó claro esa parte. ¿Sí? Vea acá, Ronald. En ciertas tablas nosotros podemos tener en nuestras llaves primarias que el usuario va a ingresar. ¿Correcto? Pero sí es válido lo que usted dice. Eso lo vamos a ver en la tercera forma normal. Pero excelente observación ahí. Entonces, ¿qué nos falta? Vean, ya tenemos el DNI como llave primaria persona. Acá, en dirección, ¿qué consideran que debe ser? Acá ya tenemos DNI. Recuerden que acá solamente es normalización. Todavía no estamos viendo la parte de entidad-relación. Acá, ¿perdón? Ve acá, lo interesante acá, lo que decía Ronald, debe ser el ID generado por el sistema. Acá podemos tener ID, dirección. ID, dirección. ¿Por qué creen que va a ir ID, dirección acá? Es decir, va a tener 1, por ejemplo, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Recuérdense, cuando vamos a ver la parte de entidad-relación, nosotros ya vamos a relacionar las tablas. Ahorita no estamos viendo entidad-relación, pero quiero que quede claro esta parte. ¿Por qué creen que ID, dirección, va a ser llave primaria? Recuérdense que una llave primaria no se puede repetir. Ve acá, si yo ingresé el número de calle 12, nombre de la calle principal, número de la avenida 24, número de lote 125, departamento X, provincia X, código postal 123, número de manzana 28. Ve acá. ¿Ustedes consideran que esto lo puedo repetir teniendo como ID número 1? Es decir, acá puedo escribir nuevamente número 1 y tener esta información. No, ¿verdad? No se puede. Recuérdense que no se puede repetir en este caso el ID. Para nada, muy bien. Vamos a dejar un ID dirección. Es decir, acá va a ser el número 2. Y acá va a diferenciar exclusivamente una llave foránea. Pero no quiero entrar en ese detalle, lo vamos a ver exclusivamente en la parte de entidad-relación. No sé si tienen dudas en esta parte. Dice Cristian. Perfecto. Una pregunta. Creo que no la escuché. No sé si me podía repetir, por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí lo escucho. Sí, le quería preguntar, a pesar de que tiene todos los datos iguales, no importa que sean iguales puede tener, pero la idea es que no se repita el ID, ¿no? Es correcto, muy bien, excelente. No se puede repetir el ID. Recuérdense que cuando es llave primaria, inclusive, si usted ejecuta esto en cualquier gestor, acá tiene número 1 y va a escribir número 1, automáticamente le va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí hay una violación a una regla. No se pueden repetir. Cristian,
Sí, Cristian, eso lo vamos a ver en la parte de entidad-relación. Ahorita solamente estamos viendo cómo normalizar las tablas. En teléfono, igual. Acá necesitamos un ID. Acá no tenemos ni un ID. Va a ser ID, teléfono. Ya vemos que no se puede repetir. Puede ser 1 acá y 2. Les voy a colocar un contexto acá. En DNI. El DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener esta información. Consideran que el DNI distinto. Acá. Voy a cambiarle a 1 nuevamente. Y voy a copiar lo que está arriba. Consideran que se puede quedar así, vean, tienen el mismo ID teléfono los dos. Lo único que diferencia es el DNI. Consideran que eso se puede dar en una base de datos. Acá. Consideran que sí se puede dar. ¿No? Es similar al caso que vimos. Acá el ID no se puede repetir. Y regularmente en los teléfonos también son números distintos para cada persona. Correcto, correcto, Ron. Las claves primarias son únicas. Voy a borrar esto para que no haya confusión. Ahí. Ahora en país. Ve acá. ¿Consideran que ya tenemos una llave primaria? Si tenemos código país, nombre país. ¿Ya tenemos llave primaria o necesitamos crear un campo adicional? Correcto, Luis. Ve acá, nosotros ya tenemos acá una llave primaria. PK. ¿Por qué? Porque el código de país no se puede repetir. 51. Perú. ¿Alguien de Argentina de acá? ¿Alguien sepa a qué corresponde el código 52? ¿No? Vamos a escribir Argentina. Puede ser que sea otro número. Voy a escribir el mío, 502, Guatemala. Vean acá, nosotros ya tenemos nuestro ID. ¿Por qué? Porque no se puede repetir. Por ejemplo, acá si yo escribo 51, el 51 automáticamente pertenece a Perú. ¿Correcto? A Perú. Acá voy a borrar. Ustedes me dirán si ya tenemos en segunda forma normal nuestras tablas. Voy a marcar acá en amarillo. En color naranja el DNI. El teléfono. Y también el código del país. Voy a correr esto. Acá. Hey, código país. ¿Consideran que ya está en segunda forma normal? Ya tienen una llave primaria en cada tabla. Vean. ¿O consideran que hace falta algo ahí para que esté en segunda forma normal? Ya está en segunda, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan? Me gustaría ahí que indicaran en el chat. ¿Sí? ¿Código de país se puede repetir? No, no se puede repetir. Es el divisible DNI también va en el teléfono. Vea, el DNI no se puede repetir. Acá lo tenemos como llave primaria. Es imposible que dos personas tengan el mismo DNI. Por eso no se puede, no puede ser divisible ese campo, el DNI. Ronald dice que sí cumple. Muy bien. ¿Dudas con la primera y segunda forma normal? Recuérdense.
En el internet o en YouTube, en cualquier otro sitio, ustedes van a ver varios ejemplos sobre lo que es primera y segunda forma normal. Algunos Profesor, tienen disculpe, más conceptos. sí, Sí, ¿podría creo que explicar alguien habló. exactamente la exacta diferencia entre la primera y la segunda? La exacta diferencia. Ve acá. En la primera, acá. La primera nos indica que los campos no pueden ser divisibles. Es Ujú, decir, claro. acá vimos que nombre sí se puede dividir. Ujú, Y ya ok. tenemos nosotros la división. La segunda forma normal nos indica que cada atributo no clave debe de pertenecer a una clave principal. Es Ah, decir, claro. nosotros ya tenemos nuestra división, vea, de nombre 1, nombre 2, apellido paterno y apellido materno, pero nosotros no teníamos ligado una llave primaria. Voy a Claro, regresar a exacto. mi imagen de acá. Ve acá, Ujú. lo teníamos así. ¿Cómo hago yo para saber? Recuérdense, en nombre se puede repetir. Por ejemplo, Juan. Yo quiero saber Juan Pérez, ¿correcto? Juan Pérez puede ver N cantidad de personas con ese nombre. Ahora bien, para que nosotros tengamos una relación de estos atributos, necesitamos una llave primaria. De tal manera que cuando nosotros vayamos a escribir o a buscar el DNI de Juan Pérez, lo que va a diferenciar es acá el número del resto de los otros Juan Pérez. Es decir, si yo escribo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del DNI, automáticamente voy a saber específicamente el Juan Pérez que yo estoy buscando. Esa es la diferencia. Que en la segunda forma normal nosotros debemos de tener una llave primaria en nuestras tablas. Claro, para cada campo, para cada tabla. Y cada Para tabla cada tiene tabla. diferentes campos. Exacto. Correcto. De esa manera se trabaja la primera y segunda forma normal. Muy bien, Miriam. Puse DNI en teléfono. Ve acá, tengo ID teléfono. Este solo fue referencia nada más, pero lo voy a borrar. Ya está. Muy bien. Ve acá, recuérdense lo que es llave primaria, llave foránea, lo vamos a ver en una sesión exclusiva, ¿correcto? Cuando estemos viendo la entidad relación. Ahorita no quiero que se me salgan me faltó llave foránea en cierta tabla, no, porque no se me pueden confundir acá las personas que todavía no tienen conocimiento sobre lo que son las bases de datos, pero sí es válido lo que están mencionando algunos compañeros. Jorge dice... Un número de teléfono puede tener dos DNI. Bueno, regularmente el DNI, recuérdense, el DNI no se puede repetir. Al menos acá en mi región el número de teléfono también es único. Es único. Bien, no sé si les quedó claro lo que es la primera y segunda forma normal. ¿No? Sí. O bien, tal vez lo que trata de, bueno, tal vez no entendí bien la pregunta del estimado, déjeme ver, Jorge, ve acá, nosotros acá tenemos una tabla específicamente de teléfono. O sea, tenemos el teléfono principal, el teléfono alternativo, teléfono móvil y teléfono de casa. Y tenemos un correlativo, en este caso una llave primaria de ID teléfono. Repito, en la posterior sesión vamos a ver cómo nosotros podemos relacionar las tablas. ¿Correcto? Ve acá, repito, Carlos, acá, teléfono principal, teléfono alternativo. Puede ser cualquier proveedor en el principal o bien en el alternativo.
¿correcto? Eso en esa parte no importa. Tenemos 4 campos. Bien, ya vemos la parte de la segunda forma normal. De nuestra tabla principal, nosotros empezamos a aplicar la normalización. ¿Dudas con la primera y segunda forma normal? ¿No? ¿Dudas? ¿No? Ve acá. Vamos a continuar. ¿Qué dice la tercera forma normal? Les voy a marcar acá. Nos indica, una base de datos está en tercera forma normal. Sí, va a cumplir con lo siguiente. Si está en segunda forma normal, es decir, nosotros ya lo tenemos en segunda forma normal y todos los atributos que no son claves son independientes entre sí. Importante acá. Todos los atributos que no son claves, ¿correcto? Son independientes entre sí. Quiero que vea algo acá. La importancia de la tercera forma normal. Quiero que le tomen captura a esto. A esto. Que todos los atributos que no son clave son independientes entre sí. Verifiquemos acá en la primera forma normal. Todos los atributos claves son independientes entre sí. En personas sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente en DNI. En la segunda, verifiquemos los campos. Acá, ustedes consideran que departamento, provincia, código de postal, ¿pueden ser independientes entre sí o no? Departamento. No cumple. ¿Por qué? Recuérdense que dice la tercera forma normal. Que todos los atributos que no son claves son independientes entre sí. Es decir, nosotros acá podemos tener una tabla de departamento. Correcto. También podemos tener una tabla de provincia. Correcto. Y el código postal simplemente lo podemos tener también en la parte de país. Acá podemos tener un código postal. O bien podemos crear una nueva tabla con código postal. La importancia de la tercera forma normal. ¿Qué se diferencia, perdón, de la primera y segunda? Que en la primera nosotros creamos, verificamos que no sean divisibles. ¿Correcto? Que no sean divisibles. Y vimos, identificamos que algunos campos sí se pueden dividir y creamos las tablas. Y en el caso de dirección, vean, nosotros creamos el departamento, acá, departamento, provincia, código postal. Estas tablas todavía son divisibles. ¿Por qué? Porque pueden ser independientes de esta llave primaria, del ID dirección. ¿Qué procede? Vamos a separar estas dos tablas. Dos tablas. Recuérdense que cada departamento puede tener un ID. Consulto cuántos departamentos hay en su país. 24, 25, 20, 24. Muy bien. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a tener aquí un departamento, por ejemplo, Lima. Ve acá y yo ya estoy repitiendo la información. ¿Cuántos caracteres tiene Lima? Tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Pero ¿qué pasa? Si yo en vez de 4 puedo reducirlo a 2, por ejemplo, que le va a corresponder el ID 24. Yo acá lo que estoy haciendo es optimizando ya mi base de datos. No sé si les quedó claro esa parte.
La tercera es rectificar, ve acá, rectificar que nuestra primera forma normal no tenga o no depende de otras tablas. Acá identificamos que departamento puede ser una tabla adicional. Lo mismo para provincia. Las vamos a crear. Departamento. Muy bien, Ronald. Si mi base de datos es internacional, ahí ingresa la tabla de país, ¿vea? Usted ya puede agregar aquí los campos que va a requerir. O bien, también debe de realizar un análisis previo a un país específico. Pero si no específicamente, puede utilizar una tabla país. Vamos a crear acá, departamento. Control C, control V. Departamento. Departamento. Y voy a eliminarlo de, en este caso, de dirección. Voy a eliminar esa columna. Dirección. Va a ir ID departamento, recuérdense. Debe tener una llave primaria, en este caso va a ser ID, departamento, y va a tener el nombre del departamento. Nombre, departamento. Acá, consideran que provincia también puede ser una tabla. Sí, en departamento. Sí, debe ser una tabla. ¿Consideran que va a ir acá en departamento o vamos a crear una tabla adicional? Puede considerarse en departamento de repente, ¿no? Para no crear más tablas. Ok, recuérdense la importancia de la optimización. Es decir, que si de una tabla usted va a tener 10 tablas, eso le va a garantizar mayor agilidad y optimización en su base de datos. ¿Correcto? No quiere decir que entre menos tablas tenga una base de datos, va a trabajar de la mejor manera. No, acá es importante crear ese análisis previo para que cuando usted esté realizando o le soliciten un reporte por ejemplo, necesito saber cuántas provincias, cuántas personas viven en tal provincia. ¿Correcto? Solo con el DNI usted puede realizar ese reporte. Pesará menos. Muy bien. Departamento no podrá estar dentro del país. Ve ahí. Acá, interesante la pregunta de Carlos. Acá va a haber bastante redundancia, Carlos. Si usted va a tener país y también departamento en una sola tabla. Correcto. Va a tener demasiada redundancia. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Perú tiene 24. Voy a escribir esto acá. Departamento. Solo para que quede claro. Tiene 24 departamentos. Es decir, que usted va a tener aquí 51, 51, 51. Va a tener Perú, Perú, Perú. Y va a tener acá el nombre de cada departamento. Departamento 1, departamento 2, departamento 3 y así sucesivamente. Por eso la importancia de acá, que departamento debe estar en una tabla adicional. ¿Por qué? Porque va a tener un código de país. Número 1, Lima. Número 2, va a pertenecer a otro departamento. Número 3, va a pertenecer a otro departamento. Y así sucesivamente. Correcto, Ronald. Muy bien. Lo que decía Ronald. Acá. Voy a regresar a mi imagen. En el formulario usted no va a tener separado, por ejemplo, esa información. ¿Por qué? Porque la hora el programador, esto ya es tarea del programador, va a tener, por ejemplo, el nombre acá. Voy a marcar esto. Va a ingresar el nombre, el segundo, el tercero, el usuario. Apellido materno. Y acá va a tener un campo que diga, voy a regresar acá, que diga, por ejemplo, país.
país. Acá va a tener un campo que diga departamento. Como bien decía estimado Ronald, acá ya va a tener una selección. Voy a dibujar acá. Acá. Los famosos combo. ¿Saben lo que es los combo box? O la selección. Acá. Regularmente son así. Tienen una pequeña flecha hacia abajo. Usted le da un clic y le va a aparecer el listado de todos los países. El listado de todos los departamentos. El usuario va a seleccionar uno. Y cuando le dé guardar, a ver, cuando le dé guardar, ¿qué consideran que vaya a pasar? ¿Qué considera? Está llenando un formulario con las tablas que nosotros tenemos. Ya tiene teléfono 1, teléfono alternativo, tiene el departamento, tiene país, tiene la dirección. ¿Qué pasa cuando el usuario le va a dar guardar? Voy a crear aquí un botón que diga guardar. Lo voy a rellenar nada más. Vamos a escribir acá. Guardar. El usuario ya llenó todo acá. Ya solo le da guardar. ¿Qué consideran que va a pasar en la base de datos? ¿Qué considera? A ver, a los que programan, se va a Un almacenar. mensaje, puede prender un mensaje como diciendo si los datos coordinados son correctos o de repente necesita editar alguno. Ajá, muy bien. Ahí ya sería de, por ejemplo, validar, correcto. Si el primer nombre es obligatorio, eso ya queda en la parte de programación, validar los campos. Pero, por ejemplo, cuando le dé guardar, lo que son nombre, DNI, etcétera, se va a venir automáticamente a la tabla persona. Y vean que tenemos en persona. Luego, si el usuario le dio guardar, esto va a ser automático. Se va a llenar 1, 2, 3, 4, 5 tablas de forma automática. ¿Por qué? Porque nosotros acá ya tenemos la parte de normalización. Ya tenemos separados nuestros campos con base a la información que el usuario esté llenando. Esto es automático. Creo que alguien levantó la mano. Así, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, normalmente cuando se da un campo de guardar, a veces sale como se dice, no validar, porque a veces digamos que alguien está llenando un formulario y olvida por error de repente completar un campo, y a veces sale como un mensaje de error, o también puede que salga como ese dato cocinado era obligatorio, ¿no? Porque algunos pueden que sean de manera opcional. Ujú, es correcto. Muy bien. Eso recuérdense que ya lo que es validación, por ejemplo, va a tener el campo nombre es obligatorio, el nombre 1, el teléfono principal es obligatorio. Ya directamente se puede definir en el área de programación. Y en el área de base de datos, ¿cómo consideran que se va a validar? Por ejemplo, si tuviera acá en teléfono alternativo, ¿cómo se valida ese campo? Como no obligatorio, es decir, null, ¿correcto? Null. Es decir, cuando el usuario esté ingresando, ¿correcto? Pero no llenó el campo de teléfono alternativo, en nuestra base de datos nosotros ya tenemos configurado que por defecto cuando se inserte un registro, si este campo está vacío, que inserte el valor de null. Muy bien, vamos a continuar. Acá estábamos en la parte de departamento con provincia. ¿Consideran que es importante una tabla adicional de provincia? ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? ¿Consideran que es importante una nueva tabla?
Sí, ve acá, voy a regresar al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si tengo provincia acá? Provincia. ¿Alguna provincia? Si me hacen favor de escribirlo. Cusco. Apurímac, profe. Muy bien, uno vamos a dejar nada más. Cusco. Cusco. Por ejemplo, Lima, ¿verdad? Ve acá, yo estoy repitiendo el nombre de departamento para poder llenar todas las provincias que tiene ese departamento. Acá ya no estoy teniendo de forma adecuada la normalización. ¿Y qué decía la primera? Que no se pueden repetir. Yo acá ya estoy repitiendo nuevamente, imagínense, Lima, Lima, Lima. Si tiene, por ejemplo, 6 provincias, voy a repetir acá, Lima, 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 solo para llenar la parte de provincia. Es decir, que la provincia tiene que ir en una tabla distinta. Vamos a escribir acá una tabla distinta, que va a ser provincia. Profesor, una consulta. ¿Y sería conveniente de repente, en estos casos, de repente hacerlo provincia y que su subsiguiente tabla sea el departamento? Podría hacerse como para diferenciarlo. Sí, sí se puede. Recuérdese que el análisis acá lo estamos realizando, pero cuando usted ya tenga, ya tiene todo su esquema, usted puede revisar y puede depurar nuevamente de la mejor manera que va a trabajar. Pero sí, sí se puede. No sé quién habló. Sí, gracias, profesor. Disculpe. Ok. ¿Cuál es su nombre? Solo para... Claro, si está fallando mi audio. Disculpe. Ah, ¿cómo se llama? Perdón. Claudia Alfaro. Ah, Claudia, muy bien, Claudia. Es que me gusta llamarlos por su nombre, no es por otra cosa. Sí, Sí, gracias, gracias, Claudia. profesor. Muy bien. Entonces vamos a crear acá ID provincia. ID provincia. Nombre provincia. Voy a rectificar acá. Recuerden, estoy analizando la tabla de dirección. Voy a quitar provincia. Acá, código postal. ¿Consideran que puede ser independiente el código postal? De acá, de la dirección. Ronald dice que no, Manuel no. Debe ir junto al país. Ve acá. Voy a borrar acá y voy a escribir código postal. ¿Cuántos códigos postales tiene Lima? O Perú, en este caso, Perú. ¿Cuántos códigos postales tiene? ¿Solo un código postal tiene? Dice Carlos. Tiene varios. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Si yo lo tengo en país, el código postal. Yo tengo, por ejemplo, 100, 200, 300, etcétera. Y vean qué estoy haciendo nuevamente. Estoy repitiendo la información. Ven acá, estoy repitiendo la información. Correcto. Es decir, que nosotros acá necesitamos crear una tabla específica para el código postal. ¿Están de acuerdo? ¿O consideran que lo podemos dejar así, en país? Correcto, Carlos. Como país sí, pero como departamento tiene más. Por aparte, correcto. Vamos a quitar acá, código postal. Y vamos a tener una nueva tabla que diga código postal. Código postal. Vamos a tener nuestra llave primaria de código postal. Código postal.
Y vamos a tener el campo que diga nombre, centro poblado, por ejemplo. Y acá sí ya vamos a tener acá. ¿Consideran que el código postal puede ser clave primaria o no? ¿Sí? Sí, profesor, Sí. porque de ahí podías poner el nombre y todo lo demás, ¿no? De repente diámetro y todo. Ujú, muy bien. Es único. Excelente. Ve acá, ¿cuántas tablas tenemos? De una tabla que nos propusieron que podamos hacer una normalización, tenemos la tabla persona, la tabla dirección, teléfono, país, departamento, provincia, código postal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. De una tengo 7 tablas. Repito, tener menos tablas o en una base de datos no significa que vaya a ser, en este caso, que tenga una mejor optimización. O bien, si usted tiene varias tablas también, no significa que eso está bien normalizado, porque regularmente he visto bases de datos que tienen tablas que realmente ni las utilizan. Muy bien. Acá vale mucho el análisis que cada persona vaya a realizar y conforme a la necesidad del negocio. Ahora pregunto a la audiencia. ¿Consideran acá una tabla adicional para poder guardar un histórico de lo que se está almacenando? Voy a regresar acá. Regresando acá. Imaginemos que esto lo está llenando recursos humanos. Correcto, recursos humanos. Y ya tiene listo todos los campos. Acá, todos los campos ya lo tiene listo. Cuando le va a dar guardar, automáticamente ya vimos que se van a venir a nuestras tablas, ¿correcto? Acá, a nuestras tablas. Pero ¿qué pasa? Si yo soy el jefe de recursos humanos y le digo al de sistemas, necesito un reporte que me indique cuántos usuarios fueron ingresados en el mes de marzo y quién me los ingresó. Si yo no tengo ese histórico, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿cómo puedo solucionar eso? Una tabla adicional. ¿Por qué? Ve acá. Recuérdense que ahorita estoy en el rol de recursos humanos. Yo ahorita tengo un empleado nuevo. Ya tengo listo toda su información. Y cuando le di guardar acá, automáticamente se vinieron a llenar todas mis tablas. Pero yo, como analista de base de datos, no tengo una tabla que me diga tal usuario en tal fecha insertó este registro. No sé si lograron entender esa parte. Acá nosotros cuando estemos creando base de datos y también a los que programan, debemos de pensar como usuarios, ¿correcto? Acá ahorita estoy pensando como usuario, no como administrador de base de datos. Me asigné el rol de director, puede ser de recursos humanos, solicitando un reporte para el día de hoy que me indiquen cuántos empleados nuevos tengo y quién fue la persona que ingresó esa información. ¿Qué pasa acá? Uno de los ejemplos clásicos. En nombre 1, en vez de Juan, escribió así. Juan. Correcto, Juan. Y yo quiero saber qué persona fue que insertó este dato. Pero si yo no tengo una tabla del historial, yo no voy a saber quién fue quien insertó este dato. Solo sé que fue recursos humanos, pero si yo no tengo esa tabla que me tenga un control sobre los procesos que estoy ejecutando dentro de mi gestor, no voy a saber quién hizo ese proceso. Tabla operador o tabla de usuarios. Y la fecha. Interesante. No sé si les quedó claro esta parte.
¿Les quedó claro? ¿Sí? Recuérdense, este es un tip que les va. Cuando ustedes estén diseñando una base de datos, deben de realizar, valga la redundancia, este análisis, aplicar sus formas normales, pero posteriormente tómense el rol de usuario. Empiécense a hacer preguntas: ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si no tengo esto? ¿O qué pasa si me falta esto? ¿Qué pasa si agrego esto? O sea, deben de hacerse ustedes una serie de preguntas para verificar que su base de datos vaya a cumplir en caso de un futuro tenga esos parámetros que les están solicitando. Vamos a crear acá una tabla de usuarios. Acá, usuarios. Código de empleado, ¿correcto? Código de empleado. Nombre 1. Voy a copiar esto. Nombre 1. Nombre 2. Apellido. Paterno. Apellido materno. El cargo. Ojo acá. ¿En cargo consideran que va a ir en una tabla adicional o no? ¿Por qué? Recursos humanos. Asistente. Secretaria. Director. Subdirector. Muy bien, es obligatorio crearlo. Voy a quitar acá. Les hago esto no con el afán de que, vean, están saliendo varias tablas, pero ¿qué estamos haciendo acá? Optimizando nuestra base de datos. Excelente, Hans. Tiene varias opciones. El DNI también puede ir. DNI. Ojo acá. Ya tengo código de empleado. Regularmente en las empresas le asignan un código a uno. Este código es automático, o dependiendo de qué departamento, así le asignan un código. Por ejemplo, código 100, código 300 y así sucesivamente. Automáticamente, cuando yo hago una consulta a quién pertenece el código 100, que voy a tener acá los datos de la persona que haya ingresado esa información. Ya vimos que necesitamos una tabla de cargo. Acá. Voy a escribir acá código empleado. Y también el ID del cargo. ID cargo. Y va a ser nombre del cargo. Nombre, cargo. Dos campos nada más. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Javier, maestro, buenas tardes. Por buenas favor, tardes. Dígame. quería, no sé, consultar al respecto. El Ujú, hecho de crear varias tablas ujú. no nos hace más complicado de entender la creación de la base de datos. No, al contrario, ahí usted va a optimizar su base de datos. Por eso la importancia de realizar un análisis previo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Si yo quiero ingresar ahorita a la herramienta y les digo, mire, creemos esta tabla y empezamos a realizar consultas y todo eso. Pero yo acá, como profesional, no les estoy dando los fundamentos básicos sobre lo que es una base de datos. Posiblemente cuando usted vaya a ver ejemplos en internet, regularmente no están normalizados. Por ejemplo, tienen así: nombre, apellido, dirección y teléfono país. ¿Correcto? Ahora bien, repito, cuando usted esté realizando un análisis, creo que alguien tiene habilitado su micrófono, ¿no? Ok, ve acá. Decía,
la importancia de crear un análisis previo con respecto a la base de datos. ¿Por qué? Hice este pequeño esquema de acá. Y ahorita ya tengo el rol de usuario. Es decir, ya nos hicimos preguntas. ¿Qué pasa si yo ahorita guardo esa información y quiero un reporte posterior de quién es la persona que lo ingresó? Y ya vimos que se crean más tablas. Pueda que le cree confusión ahorita porque se están creando varias tablas. ¿Correcto? ¿Por qué se están creando varias tablas? Porque de tal manera que cuando usted esté ingresando información en una base de datos, o sea, vamos a ver directamente cuando estemos ingresando, va a ver la relación que van a tener dichas tablas. Es decir, si acá en el DNI yo voy a tener esta llave primaria, solo me voy a saltar acá algo. Tengo acá llave primaria. Acá es llave primaria en persona. Y en dirección, yo quiero saber la dirección de esa persona, forzosamente esta llave primaria pasa a ser una llave foránea. ¿Correcto? Cuando yo quiera hacer la consulta de dirección, simplemente ingreso el ID de la persona acá. Voy a copiarlo acá. Ingreso el ID de la persona. Me va a mostrar toda esta información relacionada a esta persona. Voy a borrar ahí. Repito, esta parte lo vamos a ver exclusivamente en una sesión sobre lo que es la entidad relación. Ahorita me interesa bastante que veamos la parte de normalización. Acá no es que yo esté diciendo creemos estas tablas solo por decir. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la parte de normalización de tablas. Acá, normalización de tablas. Es decir, tenemos que optimizar nuestras tablas. De una tabla ya vimos que tenemos aproximadamente entre 7 y 8 tablas. Acá, por ejemplo, esto, si yo no lo quiero tener, los puedo quitar, ¿correcto? Yo no los puedo crear. Pero, ¿qué pasa? Repito, si me están solicitando un reporte el día de hoy y yo no tengo esas tablas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? A ver, si yo no tengo acá, si solamente tengo tabla persona, dirección, teléfono y país. Acá, 4 tablas nada más. Y el resto de tablas la voy a omitir. Muy bien, Carlos, dice que no voy a tener cómo responder al jefe. Automáticamente me pueden dar de baja. Y suele sonar como broma, pero ya en la vida real pasa eso. Correcto. Regularmente cuando usted va a realizar un análisis de base de datos, tómese su tiempo. Es decir, cree su cronograma, identifique ahí los tiempos para tomarse su tiempo en poder realizar este análisis. No irse directamente a la herramienta y empezar a crear tablas. No, tómese su tiempo. Pero sí, lo que usted dice, posiblemente acá, entre más tablas va creando uno, puede crear confusión. Correcto, estoy de acuerdo ahí. Pero también es importante tener normalizadas nuestras tablas. Correcto, Hans. No sé si alguien tiene más dudas con respecto a esto. Pero, o sea, entonces en ese caso la tercera normalización es básicamente no repetir, ¿no? Por así decirlo, no crear un bucle, por así decirlo, de información, ¿no? Ajá, correcto. Acá voy a la teoría. Acá. Dice que todos los atributos que no son claves son independientes entre sí. Es decir, aquí teníamos la tabla de dirección. Nosotros acá identificamos que el departamento es divisible todavía. Ahora automáticamente, ve acá, los campos dependen exclusivamente del ID dirección. Y los que dependen de otras tablas, creamos unas tablas adicionales. Acá. Eso es
la tercera forma normal. En pocas palabras, esto realmente en el internet no lo van a encontrar. Esto es con base a la experiencia y práctica que yo he tenido. También la parte de la tercera forma normal es que hay una relación entre tablas. En resumen, eso es, que hay una relación entre tablas. Eso lo vamos a ver en una sesión, cómo relacionar nuestras tablas. Pero sí, excelente, Claudia. Muy bien. Les voy a lanzar otra pregunta acá. Estoy en el rol de usuario. Acá, en el rol de usuario. Quiero saber en qué fecha, acá. Voy a tomar como ejemplo a Claudia. Quiero saber en qué fecha Claudia guardó este formulario del DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero saber en qué fecha lo guardó. Ustedes me dirán acá. ¿Ustedes ven alguna fecha sobre ese historial de ese formulario acá? ¿En alguna tabla lo pueden ver? ¿La fecha de inserción? ¿No? No, ¿verdad? Es decir, acá necesitamos una tabla adicional. ¿Para qué? Para guardar todo ese histórico de lo que se está trabajando. Repito acá la pregunta, ya la hice. ¿Qué pasa si hoy el jefe está de malas y dice, quiero ver qué información o qué usuario almacenó, llenó formularios el día de ayer? Y si yo no tengo ese histórico, recuerden, si acá solamente tengo los usuarios, pero todavía no tengo relacionado esa tabla. Necesitamos una tabla adicional. ¿Qué tabla puede ser esa? Le vamos a poner un nombre acá. Detalle persona, detalle persona, detalle persona. Correcto, Hans. Muy bien. Detalle persona. ¿Y qué van a ir? ¿Qué consideran que va a ir en esa tabla? Detalle persona. Forzosamente va a tener un ID, un correlativo. ID correlativo. ¿Qué consideran que va a llevar esa tabla? Detalle persona. El código de la persona. En este caso, ¿qué código sería? El DNI. Ojo acá. Yo en esta tabla tengo que tener forzosamente los ID. Ve acá los ID, todos los ID. ¿Para qué? Para que cuando el usuario va a insertar un campo acá, cuando va a insertar, por ejemplo, el DNI, se va a venir a la tabla DNI y en paralelo se va a venir a guardar acá, en el detalle. Voy a copiar el DNI. Acá. DNI. Si yo quiero guardar acá, yo quiero guardar la dirección. En este caso, quiero guardar el país y el departamento de la persona, la dirección y el teléfono que consideran que se va a insertar acá. Acá, ¿qué consideran que debe insertarse en paralelo en la tabla detalle persona? A ver, ¿qué consideran que se va a insertar acá? Porque acá solamente tengo el DNI, vea el DNI. ¿Y qué tengo acá en esta tabla DNI? Solamente tengo el nombre, los nombres y apellidos de la persona. ¿Correcto? Y si necesito también guardar acá la dirección. Muy bien, Eduardo. Excelente. El ID dirección. Recuérdense que aquí van a ir todos los ID. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer una inserción en la tabla de dirección, también se va a venir acá en el detalle persona. Acá estamos todos los ID. Los voy a copiar acá. ID dirección, ID teléfono.
ID teléfono, código de país, otro campo, ID del departamento, ID provincia, código postal, el código de la persona que lo insertó, ID cargo, ojo acá, ¿ustedes consideran que el ID cargo es importante que vaya acá en detalle persona o no? Sí, dice Carlos, los demás. ¿Sí? Ve acá, esto es opcional. ¿Por qué? Porque si yo tengo el código del empleado, acá, código de empleado, yo sé que el código de empleado, por ejemplo, el código 100 le va a pertenecer a María, María Celeste. Cuando vayamos a ver el tema de entidad-relación, vamos a ver que acá automáticamente el código de empleado va a estar en esta tabla, aquí, código 100. Voy a borrar. El cargo varía. Lo voy a dejar ahí. Código de empleado. El cargo. Y voy a centrar esto. Le voy a quitar el formato. Borrar formatos. Muy bien. ¿Qué me falta acá? La fecha, ¿verdad? Fecha insert lo dejé nada más. O siempre puede ir acá. Fecha nada más. Correcto. Ahora sí. Mi jefe me dice, quiero saber qué persona o cuántas personas fueron registradas en nuestra empresa el todo mes de marzo. Yo ya sé que tengo una tabla de detalle con un ID correlativo, por ejemplo, el correlativo 1, correcto. El correlativo 1 va a pertenecer a la primera persona acá. Y ya tenemos toda la información. Sabemos quién empleado fue que ingresó ese formulario y también en qué fecha. Correcto. Importante siempre tener una tabla de histórico o historial. Ahora sí, si el usuario le va a dar acá guardar, automáticamente todos los campos que estén acá, en todas las tablas se va a insertar la información y en paralelo se va a venir a mi tabla de histórico o historial. Acá. De esa manera yo estoy asegurándome tener almacenada toda la información posible. Recuérdese que en una base de datos vimos en la clase número 1 que es valiosa para una organización, para una empresa. ¿Alguien tiene dudas de lo que llevamos? ¿Cuántas tablas tenemos? La voy a copiar acá. Este documento se los voy a compartir para que lo tengan presente ahí. Para que lo tengan ahí y puedan verificar. Posiblemente acá se requiere de más campos. Decía el compañero, también nos falta la parte de género, ¿correcto? La parte de género. El género, según los tipos de datos que vimos. ¿Se recuerdan la sesión número 1? Tipo de datos. ¿Qué tipo de datos es el género? A ver. String, dice Claudia. No, es booleano. ¿Por qué? Que puede ser 1 o 0. El 1
masculino, el 0 femenino. Detalle persona. Le voy a quitar el formato y vamos a verificar cuántas tablas tenemos exclusivamente para este ejercicio. Voy a borrar el formato, perdón. De todo formato. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tablas. Nueve tablas. Vean, de una tabla persona, ¿cuántas tablas tenemos? Voy a copiar acá. Y voy a copiar esto. Ustedes me dirán, ¿consideran que esta tabla ya está normalizada o nos falta todavía? Jaime dice, no, Jaime, ve acá. Regularmente la fecha, acá, la fecha en los sistemas informáticos, voy a regresar a mi ejemplo, tiene un pequeño calendario. Acá. Por ejemplo, acá tiene un pequeño calendario. Y lo que hace el usuario es cuando selecciona, por ejemplo, la fecha, recuérdese que acá va a ser automático la inserción. Correcto, la inserción. Inclusive este de fecha en el sistema no puede ir. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando se inserte el dato se puede obtener la fecha de la base de datos. Ujú. Este formato ya se da en la base de datos, que puede ser, por ejemplo, así, perdón. Hoy es 23/03/2022. Que lo guarde en este formato. Lo quiere con la hora, también se puede configurar en la hora en la base de datos. Para no crear una tabla específica ya de día, mes, año, no. Acá se puede configurar directamente en la base de datos ese campo. No sé si les quedó claro esta parte. Voy a darle un poco de zoom. Acá, de lo que vimos el día de hoy, sobre lo que es la normalización. Recuérdense que para crear una normalización, usted tómese su tiempo, correcto. Inclusive ya en sistemas informáticos se puede llevar días en hacer este análisis. Y vean el análisis que realizamos el día de hoy. Posiblemente nos haga falta algunos campos, correcto. Nos hace falta, pero con la revisión que hicimos, prácticamente ya lo tenemos en un 80%. Un 80%. No sé si tienen dudas antes de poder continuar. ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? Pueden aportar ahí. Recuérdense que acá yo soy bastante flexible. Si alguien tiene una opinión distinta, es bien aceptada y válida. ¿Por qué? Porque seguramente con base a su experiencia ha tenido o ha trabajado una manera distinta. Acá por preguntar yo no me enojo, al contrario, pregunten y sálganse de dudas. No, Juan, regularmente hasta la primera, segunda y tercera forma normal. Usted ya tiene normalizada una base de datos. ¿Dudas? Sí, es suficiente. Con la primera, segunda y tercera forma normal. ¿No? ¿Dudas? Con respecto a las formas normales.
Ahí en el chat, por favor, me confirman para poder continuar. Ok, perdone Claudia, solo quiero leer. Dice Juan Pablo, ¿hasta cuántas tablas se puede crear? Vamos a ver, ¿hasta cuántas tablas se pueden crear de otra tabla? Eso depende del análisis, estimado Juan. Ve acá. Regularmente cuando usted va a crear una base de datos, esta tabla no se lo van a dar, o rara vez se lo van a dar. ¿Y qué debe hacer usted? Poder llenar toda la información de persona acá, toda la información de persona. Posteriormente ya va a aplicar la primera forma normal. Correcto, eso depende ya del análisis de cada uno. Pero no hay algo como que un límite de cuántas tablas pueden salir de una tabla principal. Dice, ¿por qué? Regularmente cuando usted va a realizar un sistema, el usuario, por ejemplo, un sistema de recursos humanos, es un ejemplo. Usted tiene una junta con el director o jefe de recursos humanos y solicita un sistema donde se puede almacenar toda la información y todas las altas y bajas que se le da a un usuario. Correcto, hasta ahí le van a indicar. Ahora bien, en su análisis usted ya va a identificar los campos. Por ejemplo, necesita el campo nombre, apellido, dirección, cargo, teléfono, todos los campos que requiere de una persona. Correcto, Juan Pablo. Solo quiero verificar una pregunta previa. Claudia dice, depende de lo que la información se debe evaluar. Juan, respondí lo del sistema. Ok, ¿en qué parte, Claudia? En el No, profesor, decía que cuando, o sea, yo lo veamos en el sistema como tal, o sea, si lo puede volver a repetir, ¿no? Para ver cómo se vería en el sistema. A eso nada más me refería. No, sí me queda claro cómo es, pero a veces de repente en el sistema puede variar. Por eso decía. ¿Acá? No, en el sistema, en el mismo SQL, cuando se creen las tablas y Ah, todo. ok, sí. Ah, no tenga pena. Solo para adelantar algo, en cuestión del gestor, ya espero que todos ya lo tengan instalado. Por eso yo siempre doy un tiempo prudente y vamos a crear nuestra primera base de datos el próximo día de clases. Correcto, vamos a crear nuestra primera base de datos para seguir el cronograma que tenemos. Y también vamos a ver en posterior sesión en la próxima semana sobre lo que es la entidad relación. Vamos a identificar cómo se crean las relaciones entre tablas. Eso ya directamente lo vamos a ver en el SQL Server. Y van a ver que la herramienta es bastante, no sencilla, porque sí se requiere un poquito de conocimiento, pero bastante familiar, por decirlo así, en poder utilizar. Con el inglés técnico que tenemos, lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque no vamos a, recuerden, es un curso realmente básico sobre poder llevar toda esta información que tenemos. Por ejemplo, acá, yo tengo 2 registros y quiero aprender, bueno, vamos a aprender cómo insertar esos registros en una base de datos, cómo crear tablas, cómo crear consultas. Por ejemplo, acá quiero saber a quién pertenece el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y que automáticamente me muestre los datos de esta persona. Correcto. No sé si alguien más tiene dudas. ¿Por qué una base de datos se daña? Buena pregunta. Ve acá. Regularmente, cuando uno ya ejerce en el rol de administrador de base de datos, es importante siempre tener una revisión de forma periódica de la información que se está almacenando. También darle mantenimiento a la parte del servidor, es decir, tener actualizado el sistema operativo, tener respaldos de la información que se está almacenando, ¿correcto? En caso de que, por ejemplo,
El día de hoy inserté 100 clientes, pero mi base de datos se me dañó. Una forma sencilla es tener un espejo, es decir, una réplica de esa base de datos en un apartado en el servidor o en otro servidor en la nube. De esa forma usted ya restablece el backup y va a tener ahí su información. Correcto, Manuel. Amigable, esa era la palabra. Ve acá, resolver. Un equipo de fútbol, venta de producto, vehículos, reservación de vuelo y libro. Esto es opcional. Si usted quiere practicar, lo puede resolver. Le voy a dejar mi correo acá en el chat. En caso que tenga dudas, me puede escribir. Bueno. Ese es mi correo. Ve acá. Vamos a identificar a simple vista un equipo de fútbol. Ustedes me dirán, ¿esta tabla está normalizada? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ve acá. Voy a copiar esa tabla. Voy a copiar esta pequeña tabla. Acá. ¿Qué necesito acá? A simple vista yo veo que estos datos son divisibles. Primera forma normal. Acá yo puedo tener, por ejemplo, nombre de equipo, lo puedo dividir. Mi primera tabla. Nombre de jugadores, segunda tabla. Similar a esto. A persona. Dos tablas. En la parte de país, también se puede dividir en otra tabla. Acá. Acá ya van a salir 3 tablas. ¿Pueden salir más tablas? Sí pueden salir. Siguiente. Venta de producto. ¿Cuántas tablas a simple vista consideran que se va a subdividir mi tabla de venta producto? ¿Cuántas tablas? Con base a lo que vimos el día de hoy. A ver. Vamos a necesitar una tabla de producto. ¿Correcto? Una tabla de producto. También vamos a necesitar la tabla del cliente. La descripción del producto. ¿Consideran que se requiere de una tabla adicional o puede ir en una tabla conjunto al producto? La descripción del producto. Puede ir junto. El precio, correcto. Eso ya va en la parte del producto. Voy a copiar esa pequeña tabla. Venta de producto. Perdón. Acá. Venta de producto. Tabla producto. Tabla producto. Código de producto, ya saben, segunda forma normal. Pueden aplicar las 3 formas normales directamente, sí se pueden. Pero yo sugiero que lo hagan por partes. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Y así usted se va a ir familiarizando con los conceptos, y en este caso la teoría sobre lo que indica las formas normales. Acá voy a escribir código de producto. Nombre del producto. Descripción. Categoría producto. Acá, en la categoría, ¿consideran que es una tabla adicional o no? Por ejemplo,
código categoría. Nombre. La categoría 20 pertenece a Pepsi. 21, Coca-Cola. 22, lácteo. ¿Consideran que debe de ir una tabla por separado la categoría? ¿Sí o no? ¿Sí? Claudia dice que no. Carlos dice que sí. Vea acá, Claudia. ¿Qué pasa si yo tengo acá código categoría? Acá, código categoría. Y voy a tener Pepsi. En el segundo registro vuelvo a tener Pepsi. Tercer registro vuelvo a tener Pepsi. Recuérdese que la primera forma normal indica que no se deben de repetir los datos. Acá es importante separar esto. Por ejemplo, Pepsi acá me pertenece al número 20. Acá, número 20, siguiente 20. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cierto, se está repitiendo, pero estoy optimizando. De 5 caracteres, ahora solamente tengo 2. ¿Correcto? Acá en el ejercicio, si usted solo quiere hacer cualquiera de estas, cualquiera de las 5 tablas, excelente. ¿Quiere hacer las 5? Muy bien. Esto solo es opcional, no es tarea. Pero lo dejé acá para que ustedes puedan practicar en su rato libre o bien poder repasar lo que vimos el día de hoy. Profesor, solo de productos saca esos 5 atributos. Pueden ser más, Carlos. Por ejemplo, falta el precio, existencia, ya ir la parte de bodega. También puede ir la parte de fecha de vencimiento, presentación, si es en libras, etcétera. Acá pueden ir más campos en productos. Lo que pueden hacer es tener un producto allá a la vista y pueden identificar todos los datos que puede tener ese producto. Aparte de las ventas. Lo importante acá, si van a hacer esta tabla de venta de producto. Acá, ¿quién realizó esa venta? ¿En qué fecha se realizó esa venta? Vean. El código del empleado y la fecha que se realizó esa venta. ¿Qué producto fue? Código de producto. ¿Correcto? Esta es una pequeña recomendación o un tip que yo les puedo dar, que siempre tengan un detalle. De cualquier tabla que estén realizando, tengan un detalle para tener la parte del historial de lo que se está ejecutando. Repito, esto es opcional, esto no es tarea. Esto no es tarea, solo para dejar claro ahí. ¿Lo quiere hacer? Excelente. Bien, no sé si alguien tiene duda. Esto finaliza acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Me confirma en el chat, por favor, si alguien tiene alguna duda. ¿Ninguna, dice Carlos? ¿Los demás? ¿Quedó claro? ¿Se perdieron? Vea, Luis, ahí sería de analizar. Solo quiero ver. Sería de analizar si ustedes están trabajando con vistas. Esto es opcional, solo para responder a estimado Luis Hack. Verifiquen si en las vistas, ustedes están trabajando vistas, esté bien creadas, o también pueden verificar el servidor, correcto, si tienen un servidor robusto que les esté limitando. Por ejemplo, si el servidor no tiene bastantes características, también puede ser una limitante con su base de datos. Muy bien, yo creo que